Quiero empezar con una pregunta. ¿Por qué nos gusta tanto el miedo? Decenas de películas al año, y por lo menos siempre una en la cartelera de cine lo demuestra. A la gente le gusta aterrarse. ¿Por qué? Y lo que es más, ¿por qué sentimos miedo a pesar de saber que las cosas que vemos no son reales? Hoy veremos el miedo en las artes y por qué deberías leer a Junji Ito, el mayor exponente en la actualidad. Para entender el terror en la literatura, nos hemos basado en tres libros principalmente. El primero, El miedo en Occidente. El segundo, La literatura y el mal. El tercero, La filosofía del terror, de Carroll. Primero que todo, quiero diferenciar entre terror natural y lo que Carroll denomina en su libro el terror arte. El primero es natural, como el miedo a un asalto, a una guerra, a que al cruzar la calle nos atropellen. Ese miedo no lo vamos a utilizar, no nos interesa. El segundo, por otro lado, es el terror en los medios artísticos, entendidos como libros, películas, cómics, pintura, etc. Este terror arte es la presentación ficticia, la creación de una mente privilegiada para hacernos sentir repulsión. Ojo con esa palabra. Según Carroll, y para entender esto, lo que principalmente nos aterra en el terror arte son los monstruos. Los monstruos tienen dos componentes principales. El primero, que sintamos miedo, que sintamos una verdadera amenaza hacia nosotros al ver la película. La segunda es la repulsión, el asco. Eso es lo que identifica a Carroll como un motivo de terror arte. Lo podemos ver en distintas películas, en distintos tipos de obras de arte. Al yo ver esta pintura, siento miedo, pero a la vez siento asco. Eso es lo que Carroll denomina terror arte. Lo mismo pasa con esta escena. No entiendo qué pasa, pero aún así sé que me aterra. Y entonces, aquí vuelve la pregunta del principio. ¿Por qué nos gusta aterrarnos? ¿Por qué sentimos miedo por cosas que sabemos que no existen? Y es más, ¿por qué buscamos el miedo si en la vida cotidiana no lo haríamos? Y aquí entra la paradoja del terror. Los monstruos se identifican principalmente con la impureza, con la repulsión, con los granos, con las deformidades, criaturas que atacan a los personajes. Pero ¿qué es esta paradoja del terror? En palabras muy simples, la paradoja del terror que plantea Carroll es aquella que, por el mismo hecho de causarnos repulsión o de causarnos asco, queremos seguir sabiendo por qué. ¿Por qué nos causa asco? ¿O por qué pasa esa cosa? ¿O qué va a pasar con los personajes? ¿Qué va a ocurrir con ellos? ¿Qué va a hacer el monstruo con ellos? ¿Va a lograr salir vivo? ¿Van a lograr escaparse? Esa es la paradoja principal. Esta repulsión o estos hechos asquerosos nos ponen curiosos, como cuando vemos esto, queremos saber por qué pasa. Queremos intentar entender cómo se llegó por el simple hecho de ser amenazante y repulsivo o antiestético, es un espectáculo en sí mismo. Y eso también nos lleva a Junji Ito. Junji Ito es uno de los mangakas de terror por excelencia. Tiene obras tan importantes como Tommy, Uzumaki o Black Paradox. En este momento nos vamos a centrar en sus historias cortas. Él a su vez se caracteriza por esto, por las historias, por los cómics narrativamente cortos. ¿Qué es lo que hace a Junji Ito Junji Ito?
La primera son los personajes. La gran mayoría de las veces en la ficción en general, los personajes suelen ser protagonistas, pero en Junji Ito simplemente son observadores, simplemente. Las cosas pasan. Y lo único que puede hacer el personaje que se le atribuyó el protagonismo es ver, simplemente ver. Tenemos que, si bien no hay protagonistas, no hay personajes importantes, o mejor dicho, recordables, sí hay antagonistas recordables. Tenemos, por ejemplo, la modelo, tenemos a Soichi, tenemos incluso a la mujer de al lado, entre muchos, muchos otros. Y no es que Junji Ito no sepa dibujar o caracterizar a sus personajes principales, que los hace de tal manera que ellos simplemente estén en el universo, estén en constante miedo frente a entidades o frente a situaciones que no pueden controlar. Cuando leo una historia de Junji Ito, no me quedo con los personajes protagonistas, no empatizo con ellos, porque esa no es la característica, sino que siento que son un espectáculo. Siento que al final simplemente están ahí para mostrar cómo pueden descender o cómo son atrapados finalmente por los escenarios, los monstruos. Estos monstruos, estos escenarios o estas fuerzas, vamos a denominarlas, funcionan siempre separadas de los personajes, funcionan de manera paralela a la historia que está transcurriendo. Vemos cómo en esta historia, que se trata de un niño que mata a su amigo porque se empezó a hacer más alto, poco a poco va viendo cómo sus compañeros o incluso sus profesores están comenzando a hacerse también más altos. Obviamente podemos atribuírselo a un problema psicológico, pero el tema en cuestión, esta fuerza o este elemento que funciona de forma separada, que en este caso sería su amigo, sigue creciendo, anexo a lo que el protagonista sienta o piense, o pueda esperar. Ya que está muerto, sería imposible que siguiera creciendo, pero como vemos, siguió. A su vez tenemos también el manga Largos Sueños o Long Dream, que habla de qué pasaría con las personas que duermen mucho. Pero como tenemos siempre Junji Ito mirado desde un punto de vista totalmente ajeno a la realidad. Tenemos a nuestro protagonista que poco a poco va cambiando. Y esta transformación que no solamente atenta contra la vida del protagonista, sino que también atenta contra la vida de los demás y a la vez que es repugnante, va cambiando de manera física a una cosa amorfa, a una monstruosidad. Esas son una de las características de Junji Ito, transformar las cosas cotidianas a elementos insospechados. Entonces, una de las cosas más importantes de las que y por las cuales se caracteriza Junji Ito es por la degeneración del cuerpo, por la degeneración de lo corporal. Y a esto se le llama, en el cine, en la literatura, body horror. ¿Y por qué ocurre esto? ¿O por qué se utiliza tanto este horror corporal? Por la sencilla razón de que desestabiliza lo único que puede ser tangible para nosotros. Dejando de lado nuestras creencias, lo único que sabemos que tenemos es el cuerpo. Y Junji Ito es un maestro en recordarnos que tampoco es algo para siempre. Y esto mismo, el hecho de desestabilizar lo corpóreo, de desestabilizar nuestro cuerpo o el cuerpo de sus personajes, hace que a la vez vaya degenerando también lo mental. Y es por eso que vemos que en la gran mayoría de los finales de las historias de Ito, la persona o se vuelve loca o ocurre alguna desgracia. Esto se puede ver específicamente una de sus historias cortas, extremadamente corta, que es Muñecas Infernales. Una enfermedad azota a la Tierra, sus objetivos principales o sus objetivos únicos son los niños o las niñas. ¿Y qué es lo que ocurre con esta enfermedad? Que sencillamente las niñas van teniendo una especie de transformación a convertirse en una muñeca.
Obviamente los padres no quieren matarla porque todavía creen que está viva, pero ¿qué ocurre al final? Ya saben que sufre, saben que ya no pueden o que no es la misma persona, ya no es el mismo hijo que tuvieron, porque cambió no solamente el cuerpo, sino que también la mente. Entonces, esto mismo provoca un sentimiento de fragilidad tal que hace que la persona, o en este caso el personaje de la niña, no solamente pierda su cuerpo, sino que también su condición de ser humano, y pasa de ser un humano a un ser inhumano. Y de esa manera Junji Ito logra perturbar al lector, y con estas pequeñas sacudidas de miedo que terminan con un final aterrador, va rompiendo con esta estructura de la narración, va rompiendo con lo cotidiano que estamos acostumbrados a ver o leer. La misma búsqueda es el fin. Buscamos para encontrar una respuesta, pero esa respuesta nunca llega. Y eso es lo que caracteriza a Ito, y la razón por la cual deberías leerlo. Entonces, respondiendo a la pregunta del inicio, ¿por qué nos gusta tanto el terror? No hay forma significativa de responder esto. No hay forma significativa de responder a lo que pasa. Y eso lleva a la insignificancia del ser humano. Porque uno se siente desplazado, se siente perdido, se siente sin identidad. Y la única manera de llevarlo es a través de la morbosidad, de observar, de ver lo que pasa con los personajes. No importa si nos hace sentir bien. Lo importante es ver qué ocurre al final. Quizás sea una manera de hacerte sentir vivo, o por lo menos hacerte sentir que no te ocurrirá algo como eso, como una especie de catarsis, morbosa. Saber que al final no eres tú, que no te ocurrió eso, y que no quieres ser tú. Y por eso mismo quieres seguir viendo, pero esto también lleva al acostumbramiento de los hechos. Y este acostumbramiento poco a poco nos hace insensibles. Si llegaste hasta acá, no te voy a pedir like, no te voy a pedir que te suscribas, simplemente lee Junji Ito.